Bueno, continuando con nuestra clase de la vinculación entre el clima y la arquitectura, tenemos que entre las estrategias está la utilización adecuada del calor según el piso climático. Mitigar las cargas del sol, evitar que se absorba demasiado calor durante el día, aprovechar al máximo la ventilación natural, controlar la iluminación natural y aprovechar la energía solar como fuente de energía alterna, ¿verdad? Para disminuir el consumo de energía eléctrica o otras energías contaminantes. Entre las estrategias de diseño, que es una de las cosas más importantes a la que va dirigida la clase que vamos a desarrollar, es la adecuada ubicación e implantación de la edificación dentro del terreno, tomando en consideración la orientación del sol y de los vientos. El aprovechamiento del contexto urbano y del paisajismo para lograr el mayor sombreado, la mayor circulación del aire. La utilización de protecciones solares y otras técnicas de bloqueo solar como pérgolas, aleros, arborización, protectores solares, ¿verdad? Seleccionar de forma adecuada los componentes constructivos y adecuados en función de la inercia térmica, ¿verdad? En este caso, materiales que sean arcillosos, colores claros, evitar la utilización de elementos metálicos, de asfalto que absorben mucho el calor y por lo tanto van a contribuir a que sea más calurosa la edificación. Y la adecuada selección de ventanas, ¿verdad? Y de los tipos de vidrios y de la forma de las fachadas. Tenemos aquí entonces que en el primer aspecto a considerar es la orientación. Tenemos aquí dos cuadros generales. Uno, ¿cuál es la ubicación más recomendada? La orientación en los pisos cálidos, secos, tropicales o en los climas fríos y templados de altura tropical. ¿Qué pasa en los pisos cálidos? Nosotros debemos evitar la incidencia directa del sol. Nosotros debemos protegernos del sol. Por lo tanto, nuestra fachada más larga debe estar orientada hacia el norte y hacia el sur, y nuestras fachadas más angostas hacia el este y hacia el oeste. ¿Por qué? Porque de esta forma nos estamos protegiendo del sol y estamos evitando ganar calor. No así en las zonas frías, en el caso, por ejemplo, de algunas zonas de Mérida, del Páramo, de la Colonia Tovar. ¿Qué nos interesa? Ganar calor. Por lo tanto, las fachadas más largas deben estar orientadas hacia el este y hacia el oeste para tener el calor de la mañana, ¿verdad? El sol de la mañana y el sol de la tarde, y nuestras fachadas más angostas hacia el norte y hacia el sur. Esto no es una receta, esto variará en función del análisis específico de cada lugar y por eso tendremos orientaciones norte-sur, ¿verdad? O noroeste o suroeste, o tendremos, por supuesto, que la edificación no tiene que ser rectangular, ella tiene que tener variaciones, entradas y salidas, ángulos que también permitan mitigar esa incidencia directa del sol o tratar de ganar esa incidencia directa del sol. Otro aspecto importantísimo es el implante de la edificación en la parcela de forma que se aprovechen elementos del contexto urbano, bien sea para bloquear la incidencia directa del sol o bien sea para permitir que el sol les pegue. Entonces dependerá de cada caso. En las zonas cálidas, en las zonas frías, deberá adoptarse otro criterio. Entonces, en la imagen vemos, pues, además eso es algo que está contenido incluso en las leyes de India, que decía, háganse las calles anchas en las zonas frías para que pegue el sol y háganse las calles angostas en las tierras calientes para que una edificación hiciera sombra sobre otra. En este caso, tenemos otro ejemplo vinculado al viento, por ejemplo. En este caso hemos orientado la edificación norte o sur y su fachada más angosta este-oeste, pero nos vemos en la obligación de hacer un pequeño movimiento, una pequeña inclinación, porque es prioritario ganar la brisa, o sea, no podemos ponernos de espalda a la brisa. Entre seleccionar, orientar la edificación hacia el norte y el sur y ganar brisa, debemos seleccionar ganar la brisa y el viento de forma que haya circulación cruzada y nos protegemos de la incidencia directa del sol mediante
otros recursos arquitectónicos. ¿Okay? Es importantísimo utilizar elementos del paisajismo para mejorar el microclima de la parcela y sombrear la edificación. Por lo tanto, se recomienda en las zonas calientes ubicar vegetación alrededor a una distancia prudencial de forma que se genere una cámara de aire. Este criterio puede variar en las zonas frías, en donde no nos interesa que haya cámaras de vegetación muy próximas, ¿verdad? Que haya vegetación muy próxima, porque entonces puede generar corrientes de aire desagradable o sombrear y por lo tanto evitar la incidencia directa del sol en nuestra edificación. En este caso, vemos aquí la importancia de utilizar el sombreado en superficies pavimentadas. Esto es en extremo importante que las áreas de circulación de vehículos, las áreas de estacionamiento próximas a la edificación, no sean de asfalto. Primero porque estas aumentan considerablemente la temperatura en unos 7 grados. Y segundo, es importante que esas áreas de circulación haya vegetación. Esos estacionamientos amplios, esas playas de estacionamiento sin un árbol son terribles. Por lo tanto, hay que incluir la mayor variedad de flora, de vegetación, de utilizar las variedades que se dan en el lugar, ¿verdad? Y limitar estas áreas para evitar la reflexión, la absorción que hace esas recubrimientos de asfalto, porque ese calor pues se va a revertir sobre las personas y sobre las edificaciones. Pues en tal sentido se recomienda mucho la utilización de otros acabados de piso que no tienen que ser asfalto, como puede ser la combinación de cuadros de cemento con grama, la combinación de muros calados que permitan la circulación del aire o la vegetación, la sustitución del asfalto por adoquines, por grama, la utilización de muchas pérgolas, celosías. En definitiva, pensar en una arquitectura adecuada al trópico. Es importante en la distribución de las viviendas o las edificaciones en los desarrollos urbanos no evitar la circulación del aire, o sea, que una vivienda no le cierre la circulación de aire a la que está al frente o al lado. Por tanto, se recomienda alternarlas, ¿verdad? De forma que el aire circule libremente acompañado de vegetación. Oriente las edificaciones con un cierto ángulo en relación a la dirección predominante del viento. De esta forma, también se puede incrementar la distancia efectiva entre las edificaciones. ¿Okay? Hay infinidad de experiencias venezolanas importantísimas, reconocidas a nivel internacional, que han tenido gran preocupación desde hace muchos años por desarrollar una arquitectura bioclimática adecuada a nuestras condiciones climáticas y por lo tanto una arquitectura sustentable. Tal es el caso de la arquitectura de Carlos Raúl Villanueva, cuyo ejemplo máximo es la Universidad Central de Venezuela, los trabajos realizados por el profesor Gerardo Luengo, en su análisis e investigación de la vivienda del Alto Páramo Andina, los trabajos del profesor Juan Borges sobre la vivienda rural en Venezuela, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, los trabajos de Fruto Viva, ¿verdad? Los trabajos de Sanabria, Bloch, Elena Garay y J. Albornoz, entre otros. Entonces, continuando con nuestro trabajo de taller, y la organización que se hizo en grupo, entonces uno, identificar el clima y los componentes según la localidad en donde cada uno va a trabajar, en detalle. ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es la altitud, la latitud, la longitud, la precipitación, la humedad relativa? Revisar el libro de zonas de vida, hacer el respectivo análisis según el caso con las posibilidades y alternativas que tiene cada uno de las áreas donde se van a ubicar. ¿Por qué? Porque ustedes que tienen que desarrollar propuestas específicas que se vean en su proyecto de diseño para generar una arquitectura confortable, bioclimática. ¿Okay? Y tenemos acá las referencias bibliográficas. Recomiendo sobre todo el manual de diseño para edificaciones energéticas eficientes del trópico de María Eugenia Sosa, ¿verdad? Junto con las otras referencias ahí citadas. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Hasta luego.